Es un placer, es una bendición de nueva cuenta estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Como le comenté al principio del servicio, cuando comenzábamos la transmisión, fue una semana complicada para muchos. Fue una semana en la que la enfermedad tocó a la puerta de la casa en casi en todos los hogares de esta iglesia, de las personas que se congregan en esta iglesia, en esta congregación. Fue una semana complicada, pero en la que pudimos observar, amén, la gracia del Señor, en la que el Señor mostró su favor y su misericordia, en la que pudimos ver cómo Dios se movía a través de la enfermedad, mostrándonos su favor y su misericordia. Y hoy precisamente el mensaje de esta tarde tiene que ver con sanidad, tiene que ver con la manifestación de Dios, de su nombre Rafa, Jehová nuestro sanador, o Jehová el que sana, el que restaura. Ese es el nombre con el que el Señor se presenta ante el pueblo en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, perdóneme, capítulo 15. Y ese Dios que se manifiesta al pueblo en aquella ocasión con ese nombre Rafa, el que sana, Jehová el que sana, es el mismo Jehová que se presenta a nosotros como el Señor que restaura no solo la salud física, sino la salud del alma, la salud de nuestro corazón, de nuestro interior, amén. Así que hoy vamos a estudiar a ese Jehová que sana, Jehová que restaura, Jehová Rafa. Estamos en esta serie titulada Por amor de su nombre, y estamos viendo cómo Dios, a través de los nombres con los que Él se revela una parte de sí, de su personalidad, de sus atributos, amén. Así que le invito a que vaya por su Biblia, a que vaya por un lápiz, una pluma, un cuaderno, y que tome nota de lo que vamos a hablar. Dicen por ahí que es mejor la más tenue de las tintas que la más brillante de las mentes. Así que en lo que usted va por un lápiz, por una pluma, por un cuaderno, por su Biblia, nosotros nos preparamos aquí. Voy por mis notas. Amén. ¿Ya estamos listos? Antes de comenzar, me gustaría que orásemos. Sé que hay muchas peticiones, no solo en nuestra iglesia, sino en varias de las personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Veo por ahí algunas personas conectadas de la iglesia, otras que nos visitan únicamente. Sé que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, son tiempos donde nuestra fe está siendo probada. Y quiero que sepa, quiero que entienda esto: no somos únicos, ¿sale? En ese sentido, no somos únicos. La fe del pueblo del Señor siempre ha sido probada a lo largo de los años, a lo largo de las épocas. Siempre el Señor prueba la genuinidad, sí, de la fe de los suyos. Así que no se nos haga cosa extraña lo que está pasando. Lo que sí debe extrañarnos es nuestra respuesta ante esta situación. Le pido que oremos y le pidamos al Señor
que su gracia nos permita entender y atesorar esta palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que abra los oídos, nuestros oídos del alma, y que nuestra alma pueda captar y pueda entender lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Señor, a ti la gloria por siempre. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres grande y maravilloso. Porque si no fuese, Señor, porque tú te revelas a nosotros, nosotros no podríamos conocerte, Señor. Y tú te revelas a nosotros de muchas maneras, de distintas formas. Te revelas a nosotros a través de tus nombres, Señor. Y hoy precisamente vamos a estudiar cómo te revelaste al pueblo de Israel a través del Jehová Rafa, el Jehová que sana, el Jehová que restaura. Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas. Es probable, Señor, que en este día nos esté sintonizando, nos esté viendo una persona que tiene el alma sedienta, que tiene el alma destruida, que tiene el corazón hecho pedazos, Dios, por la pérdida, por el pecado, por la enfermedad, por la falta de empleo, por la falta de esperanza. Es probable, Señor, que hoy, este día, alguien nos esté observando y que su corazón esté hecho pedazos y que necesite la revelación del Jehová que restaura. Permite, Señor, entonces que mis labios transmitan este mensaje, únicamente el mensaje de tu palabra. Quita de mí toda palabra vana, ociosa, que no dé fruto, Señor, que no sea de provecho para mis hermanos, Dios, y que mis hermanos puedan conocerte personalmente, y mis hermanos puedan conocer que tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que vuelve a la vida, el Dios que vuelve dulce lo amargo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Espero que ya tenga sus notas por ahí, su cuaderno de notas, para que pueda compartir después con un ser querido, un ser amado, con alguien que crea usted que necesita este mensaje, que pueda compartirlo. Vamos ahí al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 22 al 26. Amén. Génesis 15, 22 al 26. Génesis 15, perdóneme, Éxodo 15. Válgame Dios. Éxodo 15, del 22 al 26. Éxodo 15, 22 al 26. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Yo soy Jehová Rafa. Les dijo Jehová. Se revela al pueblo como el Jehová que sana, el Jehová que restaura la salud, no solo física, le comentaba, sino la salud del alma, del corazón herido, del corazón sediento.
sabe que los estragos de la pandemia se han visto en estos últimos días, en estas últimas semanas. Yo creo que meses se ha extendido, y cada vez son más seguidas o más recurrentes las noticias de personas que deciden atentar contra su vida. Desconozco las razones, los motivos, desconozco qué ha llevado a estas personas a tomar tan drástica decisión. Pero quiero pensar que son personas que durante mucho tiempo estuvieron buscando la solución a una sed del alma, a un dolor en el corazón, la solución a un desencanto, la solución a una traición. Estuvieron buscando el refugio en alguna parte, y desencantados no encontraron, de tal manera que su decisión fue drástica y decidieron terminar con su vida. A lo mejor, y muchos de los que están viendo o de los que van a oír este mensaje en el futuro, estén pasando alguna situación igual, alguna situación de desencantos, una situación en la que nosotros, buscando alguna solución a nuestro problema, nos demos cuenta que la solución no está ahí. Y desencantados comencemos a quejarnos, comencemos a murmurar en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de lo que Dios dice, y probablemente estemos pensando o esté pensando en tomar decisiones drásticas para su vida. Pero antes de que tome cualquier decisión, déjeme, le cuento una historia. Le cuento la historia de este pasaje que acabamos de leer. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Durante cerca de 400 años estuvieron en esclavitud. Durante ese tiempo el Señor estuvo preparando el hombre que habría de libertarlos. Así que el Señor escoge a Moisés para hacerlo. Después de haber manifestado su poder sobrenatural sobre el pueblo de Egipto, con estas plagas que aquejaron a Egipto, pero no al pueblo de Israel. Después de haber visto cómo el Señor abre el mar rojo y les permite cruzar sin que se mojaran sus pies, después de haber visto cómo el Señor ahoga a todo el ejército del pueblo de Egipto, comienza una travesía en la vida. Y es interesante porque no pasó mucho tiempo de esta historia. Después de que cruzaron el mar rojo, Moisés les ordena a los israelitas. Esta es la situación. Cuando parten del mar rojo y comienzan su jornada, anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Seguro, muy seguro, el pueblo de Israel llevaba provisiones para el camino. Seguramente, y lo vemos en la historia, el Señor les había dicho que prepararan cosas rápido, algo rápido para que salieran. Llevaban lonche, pero habían pasado 3 días desde que salieron, desde que partieron del Mar Rojo, y seguramente las provisiones se les acabaron. Pudieron mantener la calma durante 1 día, 2 días. Pudieron mantener la calma, pero la desesperación del pueblo se hizo evidente al 3er día, cuando no encontraron agua, cuando ya no tenían agua para beber, cuando ya no había cómo alimentarse. Cualquier persona puede mantener la paz, puede vivir pacíficamente durante 1 día o 2 días de desabasto. Pero un 3er día de desabasto, cualquier persona pierde
la calma y comienza a desesperarse por la falta de provisión de alimentos. Recuerdo el año pasado que hubo esta helada fuerte que nos dejó sin agua. Durante los primeros días, el primer día, estuvimos bien, sin ningún problema, pero conforme fue pasando el tiempo, el año pasado, si lo recuerdan los que vivían aquí en Juárez, a lo mejor aquí en el estado de Chihuahua, no sé en otros estados cómo les fue, pero aquí en el estado de Chihuahua nos quedamos sin agua casi creo que fueron 3-4 días por ahí sin agua. Ya el tercer día, cuarto día, era un caos. Eran filas enormes donde se escuchaba que había agua. Todo el mundo salía corriendo porque la escasez de agua era mucha. Necesitábamos el agua para poder continuar con nuestra vida cotidiana. Bastan, mis hermanos, solo 3 días de desabasto para que las ciudades se vuelvan un absoluto desorden y estallen en alborotos y saqueos. Y el pueblo de Israel no era la excepción. En tan solo 3 días el pueblo de Israel perdió la paz, perdió la calma. Esa es la situación que está viviendo. Ahorita ya llevamos nosotros 2 años de pandemia. Ya a estas alturas muy probablemente muchos de nosotros hayamos perdido la paz, hayamos perdido la calma, hayamos perdido las esperanzas por esta situación. A lo mejor ya estamos como el pueblo de Israel, desesperados y angustiados, y esta angustia y desesperación nos ha llevado a tomar decisiones incorrectas. Esta angustia y desesperación lo ha orillado a hacer y decir cosas que usted en una circunstancia normal no dijera. Esa es la situación del pueblo y probablemente sea la situación suya en este momento. ¿Cuál fue el problema que causó esta situación de desabasto de agua? ¿Cuál fue el problema? Dice la escritura que cuando el pueblo creyó haber encontrado la solución, en lugar de ello encontró decepción. Dice la escritura, versículo 23, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y dice la escritura, y no pudieron apagar su sed ahí. Ese es el problema. El problema del pueblo es que cuando encontraron agua, resultó ser que esta agua no era potable, no servía para el consumo humano. Era un agua amarga, un agua salada, extremadamente salada, que no se podía beber. Llamaron a aquel lugar Mara, amarga. Y no solo el agua se amargó, no solo el agua estaba amargada, su alma por esta situación comenzó a amargarse. Su alma, como el agua, estaba tan amargada. Y suele pasar que pasemos de la emoción al desencanto cuando creemos que hemos encontrado la solución a nuestra situación y resulta no ser así. Suele pasar que nos desencantemos cuando creemos o cuando creyó alguien haber encontrado el amor de su vida y con el transcurso de los años se da cuenta que no es así, que no era el amor de su vida y su vida se vuelve amarga. Suele pasar que cuando alguien piensa haber encontrado la solución a su enfermedad y pasan los meses y resulta que no ha sanado la situación, o su corazón se vuelve amargo, se vuelve amargado. Se desencanta la persona que cree haber encontrado la solución a sus problemas y resulta no ser así. Se desencanta quien puso un negocio creyendo que esa era la solución para sus conflictos económicos y pasados los tiempos resulta que ese negocio no era lo que él esperaba y se desencanta, se desilusiona. Las aguas que encontraron los israelitas eran amargas y dice la escritura,
Y esta frase me llegó al corazón. Dice la escritura que no pudieron saciar su sed ahí. No pudieron apagar su sed en esas aguas. ¿Sabe que yo me pude ver reflejado en el pueblo de Israel? Porque he tomado decisiones creyendo que serían la solución a los conflictos que yo he estado atravesando, y al final resultó no ser así. Puedo ver en la vida de muchos el desencanto de creer haber encontrado la solución a sus problemas en alguna parte, y que al final de los días y conforme pasan los días se dan cuenta que no es esa la solución, que no pudieron saciar la sed del alma en donde creyeron haber encontrado la fuente. Cuando yo pongo mi confianza en ello, pero no puedo apagar mi sed ahí. Cuando pongo mi fe, cuando deposito mi fe en eso, pero la sed del alma continúa. Como le dije, es probable que este día o en el futuro usted escuche este mensaje y usted haya creído encontrar la solución a los conflictos de su alma en cualquier parte, pero resultó no ser así. Resultó que en lugar de encontrar la solución, halló amargura en su corazón. Ante esta situación, el pueblo tuvo una respuesta equivocada. Y esta es la respuesta equivocada. Perdóneme. Dice versículo 24. Esta es una respuesta equivocada ante la situación. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y preguntaba: ¿qué vamos a beber? Fíjese que aquel pueblo había sido rescatado de Egipto de la manera más ¿cómo podríamos decirlo? Dramática. Esa es la palabra. El pueblo de Israel fue librado de Egipto de la manera más dramática posible. Pero lo interesante de todo es que 3 días después de haber visto el mar rojo abrirse y al ejército de los egipcios ahogarse por el poder de Dios en esas aguas, el pueblo comienza a murmurar y a preocuparse. Versículos anteriores, en el capítulo 15, en el versículo 2 y en el versículo 13, el pueblo había cantado. Cantaban frases como: el Señor es mi fuerza y mi salvación. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Eso lo cantaron, versículo 2 y versículo 13 del capítulo 15. Lo cantaban.
Los mismos que habían experimentado y que habían visto el gran poder de Dios actuando, ahora se encontraban murmurando y preocupados. ¡Qué extraño! Versículos antes estaban gozosos de haber conocido al Dios Todopoderoso actuando. Solo bastó 3 días de prueba para que el pueblo de Israel comenzara a murmurar y a dudar y a preguntarse: ¿qué vamos a beber? ¿Sabe que me suena muy familiar la respuesta del pueblo en el desierto? Cantaron a Dios cuando Dios los había salvado. Alababan a Dios cuando habían visto la obra majestuosa de Dios actuar en sus vidas. Pero ahora que se encontraban en crisis, su respuesta fue murmurar y dudar. ¿Sabe que lamentablemente esta es la respuesta, esta es la conducta de muchas personas ante la crisis? Muchas personas, cuando se encuentran en crisis, lo único que pueden hacer, o su única respuesta ante esta situación, es la murmuración y la duda. Lo extraño es que han conocido y han visto la mano de Dios actuando de muchas maneras y en muchas ocasiones, pero solo basta unos cuantos días de crisis para que su fe mengue. Solo basta pasar 3 días sin agua para que comiencen a murmurar y a dudar. Aquellos que cantaban: el Señor es mi fuerza y mi salvación. Aquellos que decían: por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. A lo mejor y muchos estamos así en estos momentos de crisis, con los sentimientos a flor de piel a causa de la pandemia. Una pandemia que ya vamos a cumplir, o estamos cumpliendo ya 2 años de pandemia, y que parece no tener fin esta situación. Muchos en estas circunstancias de pandemia, muchos en estas circunstancias de crisis, su respuesta ante esta situación ha sido de murmuración y de duda. Como preguntan, como la serie, ¿no?, del Chapulín Colorado: ¿y ahora quién podrá defendernos? Cuando habían visto al Señor rescatarles de esos años de esclavitud. Pero ante esta respuesta equivocada podemos ver la respuesta correcta de un hombre de fe. Mientras el pueblo, dice en el versículo 24, comenzó a murmurar en contra de Moisés y a preguntar: ¿qué vamos a beber? La escritura dice: Moisés clamó al Señor. Moisés clamó al Señor. Y esa es la respuesta correcta ante la crisis, mi estimado hermano. El clamor de un hombre de fe. El clamor de un hombre que no había perdido la confianza en su Dios, que sabía dónde se encontraba la respuesta. Mientras todos murmuraban, un hombre de fe actuó de la manera correcta. La escritura dice: Moisés clamó al Señor. Moisés gritó en voz alta pidiendo por ayuda delante del Señor. Y esa es la respuesta correcta ante la crisis. Esa es la respuesta correcta ante las circunstancias adversas de la vida. Mientras otros murmuran, mientras otros dudan de la provisión de Dios, el hombre de fe, el que ha conocido a Dios en el desierto y en medio de las circunstancias, clama al Señor. Moisés respondió de la manera correcta ante la situación. Y me atrevo a decirlo que fue la manera correcta porque Dios respondió a la oración de Moisés. En 2 Corintios
en segunda de los Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tan solo respondiéramos de la manera correcta ante la crisis, ante las circunstancias que estamos viviendo, mi hermano, ante la enfermedad, el apóstol Santiago escribe en el capítulo 15, versículos 13 al 15. Santiago dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Está afligido, haga oración, clame delante del Señor. Está en crisis, clámele al Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Dios responde al clamor de los hombres de fe. Esa es la respuesta adecuada ante la crisis, ante la situación adversa, ante la sequía del alma. Muchas veces, mis hermanos, nos envolvemos en las quejas y en las dudas como el pueblo de Israel, y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Dios ha prometido hacer, en lugar de responder de la manera que respondió Moisés, llevando delante de él su clamor. ¿Cuántos de nosotros durante este tiempo de crisis y de pandemia, cuántos de nosotros durante los desiertos o las pruebas que atravesamos, lo único que hacemos es quejarnos y dudar de la provisión de Dios? Cuando lo que deberíamos hacer, mis estimados hermanos, es hincar nuestras rodillas y clamar al Señor que provee. Esa fue la respuesta del hombre de fe. Y la respuesta de Dios estuvo en virtud de la respuesta de Moisés. Dios responde. Y dice la Escritura que después de que Moisés clamó, Él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Esa fue la respuesta de Dios. Hay dos elementos muy importantes, mis hermanos, en este milagro. Dos elementos importantísimos que no debemos quitar que no debemos perder de vista. El primero de ellos es la manifestación de la provisión de Dios. Dice la Escritura que Jehová le mostró un pedazo de madera, un árbol. Es muy probable que el árbol estuviera siempre ahí, a la vista de todos. Sin embargo, fue hasta que Dios le muestra a Moisés la solución que Moisés pudo actuar en respuesta a la provisión de Dios. Ese es el primer elemento, la provisión de Dios, la manifestación de la provisión de Dios. Es decir, ante una circunstancia Dios provee, Dios manifiesta, Dios provee una solución. Es Dios el que provee. Y el segundo elemento que vemos aquí, mis hermanos, es un acto de fe. Es la sumisión en fe del siervo de Dios que la percibe y la utiliza. Es decir, vemos la provisión de Dios y el acto de fe de Moisés de tomar el pedazo de madera o el árbol y echarlo al agua para que las aguas se volvieran dulces. Fue una vez que el árbol tocó el agua que éstas se endulzaron. Fue hasta que el árbol tocó el agua que éstas se endulzaron. Fue hasta que Moisés, en un acto de fe, toma lo que Dios le había provisto, lo echa al agua y las aguas se endulzaron. Es un acto de fe
que se da en virtud de lo que Dios había mostrado hacer. Probablemente para nosotros este milagro será un misterio. No sabemos si el árbol tenía cualidades especiales. Algunos dicen que sí, que hay árboles que poseen propiedades para endulzar el agua. No sabemos si Dios actuó el milagro en virtud de la fe de Moisés y solamente haya sido la obediencia de Moisés la que endulzó las fuentes amargas de agua. No lo sabemos, mis estimados hermanos. De lo que sí no cabe duda es el origen del milagro. El origen del milagro es Dios actuando en virtud de la fe de su siervo. Dios actuando en virtud de la fe de su siervo, que utiliza la provisión de Dios. Y en este punto, mis hermanos, es inevitable ver el milagro que Dios hizo en el desierto, en las aguas de Mara, y no mirar hacia el madero, y no mirar hacia la cruz. Muchos en el mundo vagan buscando algo que sacie la sed de su alma, pero lo único que han encontrado son fuentes amargas o fuentes amargadas por este mundo de pecado. Muchos, mis estimados hermanos, vagan por la vida buscando la solución a la sed de su alma, y lo buscan en las riquezas, lo buscan en el amor, lo buscan en la fama, en las faldas o en la fortuna, y lo único que han encontrado, mis hermanos, son aguas amargas que no les sacian la sed. Y es entonces cuando el hombre comienza a murmurar y a preguntar: ¿qué vamos a beber? Si aquello que yo pensé que era mi solución resulta no serlo y no ha saciado la sed de mi alma, ¿qué voy a beber? Si lo único que me ha ofrecido el mundo es una vida de amargura causada por el pecado que lo rodea, ¿qué voy a beber? Pero mis hermanos, Dios nos ha mostrado el remedio infalible ante la amargura que ha dejado el pecado a su paso. Así como aquel madero echado al agua endulzó las fuentes amargas, el madero, la cruz de Cristo, mis hermanos, ha vuelto la amargura del pecado en las abundantes bendiciones de la salvación eterna. El madero provisto por Dios ha cambiado la amargura del pecado por fuentes de vida eterna. Solo se requiere un acto de fe. Solo se requiere tener fe en el madero que Dios ha provisto para endulzar las aguas amargas y que el alma sedienta encuentre reposo. Solo es cuestión de depositar nuestra fe en Cristo para que la sed del alma se sacie. El resultado, mis hermanos, de aquel acto de fe de Moisés fue que al instante el agua se volvió dulce. La provisión de Dios, mis hermanos, más el acto de fe de Moisés produjo el milagro de volver el agua amarga en dulce.
Nuestro acto de fe en la provisión de la obra de la cruz, mis hermanos, cambiará nuestras fuentes amargas por el pecado en fuentes de ríos de agua viva que saltan para vida eterna. La fe en la provisión del madero cambiará su vida de amargura en una fuente de vida eterna. No lo dude. No pierda la fe. Cristo es la provisión de Dios que volverá las aguas amargas en dulces. Y así usted podrá saciar su sed. ¿Cuál es la condición? Encontramos una condición en esta historia. Dice que en ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Esa era la condición. En ese lugar el Señor les da una ley. Todavía no llegaban al Sinaí, pero les anuncia lo que habría de venir. Frente a cada nueva manifestación, mis hermanos, de la voluntad de Dios, el pueblo, como un hijo obediente, debe prestar oído a lo que escuchan para guardarlo en su corazón y ponerlo por obra. Este principio, mis hermanos, de escuchar la voz de Dios, de atesorarlo en el corazón y de vivirlo, es uno que se reitera una y otra vez en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, Josué 1:8, Primero de Reyes capítulo 2 versículos 3 y 4. Entre muchos otros encontramos la misma fórmula. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, si cumplen mis leyes y mandamientos, es decir, mis hermanos, la bendición de Dios está condicionada a la obediencia de su pueblo. Si escuchan mi voz, la atesoran en su corazón y la ponen en práctica, la promesa, mis hermanos, la promesa para el pueblo de Israel es la misma que para nosotros. Dios le prometió al pueblo de Israel: no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Contrario a lo que muchos piensan, mis hermanos, la ley de Dios es una manifestación de su gracia. Dios proveyó. Dios proveyó o provió. Necesito ver cómo se conjuga. La ley como una manifestación de su gracia para el cuidado del pueblo. El pueblo gozaría de buena salud siempre y cuando se mantuviera apegado a las normas que Dios había establecido. El pueblo gozaría de buena salud siempre y cuando obedeciera a lo que Dios había establecido. Dios vigila y cuida a su pueblo. Un pueblo que necesita fuerzas para cumplir su misión. ¿Y cuál es la garantía de que Dios cumplirá lo que promete? ¿Sabe cuál es la garantía? Su nombre. Todo lo que Dios hace, como lo vimos la semana pasada, es por amor a su nombre. La garantía de que esto sucederá así, les dice Dios, es porque yo soy el Señor que les devuelve la salud. Yo soy Jehová Rafa. El pueblo fue testigo
de cómo las aguas amargas se tornaron en dulces a la vista de todos. De alguna manera Dios les deja este evento como un recordatorio gráfico del poder restaurador de Dios. Es decir, así como Dios restauró la dulzura del agua, Él podrá restaurar no solo sus cuerpos enfermos, sino sus almas muertas por el poder del madero. Porque Él es Jehová Rafa, el que restaura la salud, no solo del cuerpo, sino la del alma herida y amargada. Recuerde que nosotros somos por lo que Él es y hace. Nosotros somos sanos porque Él es nuestro sanador. Nosotros somos salvos porque Él es nuestro Salvador. Isaías 53:5 dice de la siguiente manera: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él es Jehová, el que restaura. Primera de Pedro 2:24, y con esto termino. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, por el madero, por sus heridas, dice Pedro, ustedes han sido sanados. Así que, mis estimados hermanos, no perdamos la fe en la provisión de Dios. Dios ha provisto el madero para la sanidad de su alma. Dios ha provisto la cruz para la salvación de su alma. Y dice la Escritura que el que de mí beba, hablando de Cristo, Cristo hablando, el que de mí beba no volverá a tener sed jamás. El pueblo de Israel se preguntaba: ¿qué vamos a beber? Ante la falta de agua, muchos de nosotros preguntamos: ¿qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a saciar nuestra sed del alma? ¿Cómo vamos a salir de la angustia que estamos viviendo? Cristo nos promete: el que de mí bebe no volverá a tener sed jamás. Señor, gracias por tu provisión. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Porque por sus llagas nosotros hemos conocido al Dios que restaura el alma. Gracias por Cristo. Porque en medio del dolor y la tristeza, de la angustia del corazón, Él es quien apaga la sed de la alma herida. Él es el que convierte la tristeza en alegría. Él es el que convierte las aguas amargas del pecado en una dulce bendición de salvación, en una fuente que brota vida eterna. Gracias, Señor, por Cristo,
hemos sido sanados. Gracias, Señor, por el madero que tú has provisto. Te pido por la fe de quien está escuchando en este momento. Te pido por la fe de quien está oyendo y está atravesando un momento de sequía en su vida. Señor, que se dé cuenta que tú has provisto el madero para la sanidad de su alma. Ábrele los ojos y muéstrale a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.